homeostasis, y eso tenía que ver con las diferentes regulaciones que hace nuestro cuerpo. No sé si se acuerdan un poco lo que hemos visto la semana pasada. Diferentes glándulas que liberan ciertas hormonas que son capaces de transmitir también información y ahí cumplir una función biológica, principalmente de una regulación ya de ciertos parámetros que vamos a ver a continuación. Entonces, bueno, ese está descrito un poco el objetivo. Entonces, el sistema endocrino son células aisladas y también tejido endocrino, y van a tener también glándulas endocrinas. Todo eso va a componer el sistema endocrino. También va a presentar un gran sistema, ¿no es cierto? Principalmente los tenemos acá descritos a la derecha, como la hipófisis, la glándula pineal, glándula tiroides, paratiroides, el páncreas, glándulas suprarrenal y glándulas que principalmente son reproductoras como los ovarios y los testículos. Estos van a ser capaces de secretar ciertas hormonas, ¿no es cierto?, que van a controlar ciertos procesos de nuestro cuerpo. Y estas hormonas son denominados mensajeros químicos que se van a distribuir en el organismo a través del torrente sanguíneo para actuar en diferentes órganos denominados órganos diana, que son específicos, que van a regular diferentes sistemas que vamos a ver ahora. ¿Cuáles son sus principales funciones entonces de las hormonas, de las glándulas que liberan estas hormonas? Principalmente trabaja con el sistema nervioso y el sistema reproductivo, como vimos anteriormente, ¿no es cierto? Ya que estaba compuesto por el páncreas y algunos reproductivos como los testículos y el ovario. Entonces sus principales funciones serían alguna actividad de los órganos, regular los niveles de energía del cuerpo, regular los niveles de reproducción, ¿no es cierto? Las hormonas reproductivas, o sea, las células reproductivas, regular las características sexuales, ¿no es cierto?, de cada ser, ¿no es cierto?, tanto para la mujer como para el hombre, regular también el crecimiento y el desarrollo, regular los niveles de líquidos en la sangre, regular el equilibrio interno de los sistemas del cuerpo, el denominado homeostasis, y también regular algunas reacciones, por ejemplo, con respecto al ambiente o al estrés o algunas lesiones, ¿no es cierto?, algún trauma, algún golpe. Entonces, vimos las funciones ahora. Entonces, las hormonas en sí es una sustancia química específica que se produce en determinadas glándulas, como vimos recién, ya en órganos, y que es transportada por la circulación de la sangre y principalmente va a producir efectos en órganos que son diana y sobre diferentes funciones celulares, ¿ya? Principalmente no van a ser grandes células que van a entrar al torrente sanguíneo, sino que van a ser pequeñas hormonas, son demasiado pequeñas. Características generales de estas son que se producen en pequeñas cantidades, se liberan en el espacio de intercelular, o sea, dentro de la célula, y viajan por la sangre. Afectan tejidos que pueden encontrarse lejos del punto de origen de la hormona, o sea, que pueden recorrer gran parte de nuestro cuerpo, y su efecto es directamente proporcional a la concentración, o sea que mientras más cantidad de hormona tenemos, más rápido se logra el efecto de ella. Entonces, tenemos que existen dos tipos de acciones de la formas de acción de la hormona, ¿no es cierto? Y uno se nombra la generalizada,
en la cual actúa sobre todos los órganos, por eso es generalizada, y depende de la naturaleza del receptor. Ahí está mal escrito, receptor hormonal, como es el caso de la insulina y el glucagón. Ya vamos a ver después ejemplos de algunas hormonas y sus principales funciones también. Y también puede ser localizada, ya que se refiere a un punto más específico, ¿no es cierto? Y aunque la hormona se libere en todo el torrente sanguíneo, solo va a tener efecto en algún punto, ¿no es cierto? En cambio, la generalizada puede actuar en todo el cuerpo, principalmente aquí los de insulina y glucagón se refieren a los niveles de azúcar, ¿ya? O sea, de energía que también se puede aprovechar en el cuerpo. Entonces, existen diferentes tipos de efectos de las hormonas, ¿no es cierto? Van a haber efectos estimulantes que van a principalmente activar, promover un tejido, como la prolactina. También puede ser efecto inhibitorio, el cual disminuye la actividad de un tejido. Un efecto antagonista, que es cuando un par de hormonas tienen un efecto opuesto entre sí, se oponen. Por ejemplo, la insulina y el glucagón, que son reguladores del azúcar, ¿no es cierto? Que si hay mucho azúcar, se libera insulina, y si falta azúcar, se libera glucagón, que es azúcar instantáneo. Entonces, hay otro efecto hormonal que se denomina sinergista, que es cuando dos hormonas en conjunto tienen un efecto más potente que cuando se encuentran separadas, o sea que se complementan, ¿no es cierto? Y ahí tenemos un ejemplo de hormonas que se pueden complementar. Y hormonas trópicas, que son hormonas que alteran el metabolismo de diferentes tejidos endocrinos. O sea que la liberan en una glándula para afectar a otra glándula endocrina. Entonces, aquí vamos a entrar un poquito de lleno a cómo funciona el mecanismo hormonal. Ya vimos la liberación, para qué sirven algunas hormonas, pero aquí cómo funcionan. Y tienen diferentes mecanismos de acción de acuerdo a su estructura. Entonces, cuando la hormona transportada por la sangre llega a una célula diana, o sea, donde tiene que hacer su función, es como una llave de cerradura. ¿A qué se refiere con eso? Como la llave que cuando abrimos una puerta tiene una entrada específica donde puede realizar su función. Y eso, por ejemplo, la célula puede ser impulsada a realizar una acción según el tipo de hormona que se trate. Por ejemplo, la esteroidal o la proteica no pueden penetrar algunas células, ¿ya? Porque no son específicas. Y por ejemplo, la esteroidal, los esteroides se refieren a que posee lípidos, y como la membrana es lipídica, accede fácilmente. Pero la proteica es la que no puede acceder tan fácilmente porque no posee los lípidos para atravesar más fácilmente la membrana. ¿Ya? Entonces ahí se unen a células que son receptoras. ¿Ya? Entonces, como vemos en los dibujos, la hormona, cuando son hormona tiroidea, entra directamente a la célula. En cambio, cuando es proteica, llega a un receptor a caloría y la recibe el mensaje. Ya no entra al interior el mensaje, sino que solo se recibe en la puerta, no sé cómo se podría explicar mejor. Y también tenemos el denominado mecanismo de retroalimentación o feedback, que es cuando la forma de regulación de los procesos de la hormona, ¿ya? Tiene que ver con la cantidad de hormonas que se secretan por las diferentes glándulas. Entonces, la hipófisis
Además de secretar algunas hormonas tróficas que actúan sobre otras glándulas del sistema, eh, es la encargada de regular estos mecanismos, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo regula? Lo regula a través de las concentraciones que ella percibe. Entonces, si la concentración de alguna de estas hormonas disminuye, la hipófisis va a aumentar la secreción de estas hormonas que son estimuladoras o tróficas y que van a intervenir en la secreción de otras hormonas. Sí, tenemos que hay un exceso eh, de, de hormonas, se va a actuar sobre la glándula correspondiente para nivelar, en este caso, la cantidad de hormonas presentes, ¿ya? Entonces, esta cantidad de hormonas, ¿no es cierto?, se van a ver reguladas por la glándula de la hipófisis. Entonces, la hipófisis, que está acá en el dibujo más abajito, es una glándula más pequeña, ¿no es cierto?, que principalmente está regulada por el hipotálamo, que es la parte baja del cerebro, que tiene una función nerviosa que principalmente se puede relacionar con el sueño y con algunas sensaciones como la sed y el hambre, ¿ya? Y también tiene otra función que es endocrina, que coordina toda la función hormonal que estamos hablando. Entonces, es encargada de elaborar hormonas que están relacionadas con la función de la hipófisis, principalmente hormonas trópicas. Los compuestos liberados por el hipotálamo activen o inhiben la producción de hormonas de la hipófisis. Es como una hormona trópica, ¿no es cierto?, que interviene en la regulación de otra glándula. La hipófisis es una pequeña glándula endocrina que cuelga del hipotálamo, ¿no es cierto?, que está acá. Está dividida en varios lóbulos, como vemos en el dibujo más abajo, lóbulo anterior y lóbulo posterior, que se denominan adenohipófisis y neurohipófisis. Y finalmente, chiquillos, le adjunté diferentes eh, hormonas producidas por la hipófisis y los efectos, ¿no es cierto? Su acción. Está su forma de denominar. Está la abreviación, ¿no es cierto? Y acá está la explicación. Entonces tenemos el lóbulo adenohipófisis, el que vimos anteriormente. Se producen, afectan algunos órganos como la tiroides, la corteza suprarrenal, las gónadas y las mamas, y su acción tiene que ver con estimulación, crecimiento, secreción, entre otros, ¿no es cierto? La neurohipófisis actúa en algunos órganos como los riñones, el útero, las mamas, ¿ya? Y principalmente los riñones reducen o controlan la producción de orina, y en los úteros y las mamas ven el tema de las contracciones en el parto y la producción de la leche después de este, ¿no es cierto? Realmente, chiquillos, se le adjunta un cuadro con las enfermedades más frecuentes, ¿no es cierto?, los trastornos más frecuentes del sistema endocrino, y tienen principalmente que ver con el exceso, como se denomina hiper, o el déficit hipo de determinadas hormonas, y ahí van a provocar alguna enfermedad. Entonces, como la diabetes, el bocio, el hipertiroidismo y el hipotiroidismo, ya que tienen principalmente que ver con la glándula tiroides. Bueno, estas son algunas nomás. Hay más enfermedades, pero solo las junté algunas como ejemplos. Entonces tenemos la diabetes, que se desarrolla cuando el páncreas no produce insulina, ¿no es cierto? Y como consecuencia es que se produce un aumento de azúcar o glucosa en la sangre,
Y los síntomas de esto es que vamos a tener exceso de orina, sensación de sed y apetito, vamos a tener sensación de boca seca y pérdida de peso, dificultad para cicatrización de las heridas, entre otras, ¿no es cierto? Y el tratamiento para esto es tratar de regular los niveles de hormonas, principalmente la insulina, y esto se hace de forma artificial a través de inyecciones que se realizan todos los días para regular la cantidad de hormonas. Otra enfermedad sería el bocio, que tiene que ver con el aumento de la glándula de la tiroides. Y su síntoma principal puede ser que vamos a sentir aquí en el cuello una inflamación que aumenta de tamaño, y el tratamiento necesita un tratamiento quirúrgico, ya una operación. Entonces también tenemos el hipertiroidismo, que habíamos dicho que cuando era hiper es cuando tenemos un exceso o un aumento de los niveles de las hormonas tiroideas. Y el síntoma son nerviosismo, insomnio, adelgazamiento, exceso de sudoración, mirada brillante. Y los fármacos, o sea, los tratamientos pueden ser fármacos que disminuyan la producción de esta hormona, ¿no es cierto? Como es un hipertiroidismo, necesitamos regular que baje, ¿no es cierto? Y tiene que ver con una operación o irradiación con yodo, que regula, el yodo tiene la característica de regular las hormonas de la tiroides. Y cuando tenemos hipotiroidismo, que es un déficit de las hormonas tiroideas, una disminución, que puede ser por alguna destrucción de la glándula, ¿no es cierto? Y los síntomas son ralentización del metabolismo, o sea que se hace más lento el metabolismo, ganancia de peso, por lo mismo, se aumentaría el peso. Al no realizar un metabolismo bueno, nos faltaría energía, ¿no es cierto? Por lo tal tendríamos cansancio, somnolencia, caída del pelo, entre otras. Y el tratamiento es tratar de aumentar la cantidad de hormonas de este tipo, entonces sería administración de la tiroxina sintética. ¿Ya? Entonces, principalmente las hormonas, chiquillos, son, eh, son liberadas por las glándulas endocrinas y van a regular grandes funciones de nuestro cuerpo, ¿ya? Este video que está aquí, parece que nos equivocamos con el, o sea, yo me equivoqué también, no es el correspondiente a esta guía, ¿ya? Ahora en el chat les voy a adjuntar un video que debería haber sido complementario a este, ¿ya? Cuando deje de compartir, le adjunto el video. Entonces vamos a seguir, porque aquí no lo puedo pegar, porque es el... En la guía viene unas preguntas abiertas en un principio, en donde deben apoyarse con las diapositivas para responderlas, ¿ya? Principalmente señalar 3 funciones del sistema endocrino. En las diapositivas aparecían varias, pero señale 3, las que ustedes consideren más importantes. Después deberán señalar qué es lo que es una hormona y cuáles son sus principales características. Solamente nombrar 3. Luego, describir un poquito la hipófisis y cómo cómo trabaja el control hormonal. ¿Ya? ¿A qué se refiere con eso? Al tema del feedback que realizaba, la retroalimentación. Y la 4 dice, señale y describa 2 enfermedades relacionadas con el sistema endocrino. Ya aparecían varias, principalmente la diabetes o algunas con las glándulas de la tiroide. Entonces ahí elegir 2 y describirla, ya principalmente sus, o sea, sus, como teníamos acá, su síntoma y descripción. Otra vez. Y en la parte 2 viene un ítem de términos pareados en donde deberán relacionar el efecto que realizan las hormonas y su descripción, principalmente, ¿ya? Entonces,
qué significa que sea estimulante, qué significa que sea inhibitorio, que sea antagonista. Ya tiene que ver con los efectos hormonales, con la diapositiva de efectos hormonales. Y en la última parte viene el tema de la pregunta esencial, en donde deberán señalar la principal función del sistema endocrino, ¿no es cierto? Y cómo actúa, ¿no es cierto? Principalmente destacar su relación entre las glándulas y la liberación de diferentes hormonas. Además, se les adjunta las preguntas esenciales de la semana 18 y 19 que deberán enviarme al WhatsApp apenas puedan, chiquillos. ¿Ya? La idea es que lo hagan de poquito, pero lo vayan haciendo para poder ir retroalimentando y tampoco nos